Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, todo bien. Ok, bien. Disculpen la demora. Tenía problemas con el internet. Em, Vamos a ver quién más se conecta. Hoy vamos a continuar con el tema del verbo. La semana pasada estuvimos viendo lo que eran verbos regulares, verbos irregulares. Y esta semana vamos a entrar a algunos elementos ahí que tenemos que considerar primero antes de entrar al paradigma verbal. A ver si nos da tiempo de terminar el tema hoy. Generalmente gastamos 2 clases, entonces vamos a ver cómo nos va con los ejercicios. Está Gustavo. Vamos a dar un minuto más para ver si se conectan más compañeros. Si no, damos inicio. Hola, profe, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Bueno chicos, como les decía a los que se conectaron hace un momento, hace un ratito, que la semana pasada estuvimos viendo lo que eran verbos regulares y irregulares. Hoy vamos a continuar con algunos conceptos que tenemos que considerar para entrar a lo que es el paradigma verbal. El paradigma verbal es parte del verbo, ¿verdad? Recuerden que los verbos están en infinitivo cuando, eh, cuando tienen terminaciones como ar, er o ir, pero al quitarle esas terminaciones al verbo, podemos hacer múltiples conjugaciones, ¿verdad? El verbo se puede conjugar de mil maneras. Eso es el paradigma verbal. El paradigma verbal encierra cada una de las conjugaciones que tienen los verbos, incluyendo el modo, el tiempo, el número o la persona en el que estén conjugados, que eso es lo que vamos a ver primero. Entonces, cuando nosotros hablamos del modo en el que está el verbo, si yo a ustedes les digo em, que me señalen el modo del verbo, es la actitud que tiene el hablante en ese momento al pronunciar la oración, al decir ese verbo. Hay 3 tipos de modo. Tenemos el indicativo, que se va a referir a acciones reales, acciones que se realicen, que se van a realizar, que son reales, que se pueden hacer. Ese es el modo indicativo. Luego tenemos el modo subjuntivo, que es todo lo contrario. Se refieren a acciones que son posibles, que les podemos decir que son como deseos, porque no se van a llegar a cumplir. No, en la oración no hay, no me indica una acción que se va a realizar, sino una acción que se desea, que se desea cumplir. Entonces, una oración en subjuntivo, por ejemplo, ojalá que me regale algo para Navidad. Es un deseo, no es una acción que es real, que es muy distinto a decir, Ana me dio un regalo en Navidad, que es una acción real. Esa oración estaría ahí en modo indicativo. El modo subjuntivo es todo lo contrario, una acción posible que expresa algún deseo,
A veces se puede identificar el modo subjuntivo porque utiliza la expresión ojalá que antes del verbo, como la oración que yo acabo de hacer. Ojalá que me regale. Vean que incluyo la frase ojalá que antes del verbo. A veces viene con esta oración, con esta frase o elaboración, pero no siempre. A veces incluso ustedes la pueden utilizar, aunque no la traiga, pueden utilizarla para ver si es un deseo o no, si está en modo subjuntivo o no. Y luego tenemos el modo imperativo, que el modo imperativo es más sencillo de identificar porque solamente van a expresar órdenes o mandatos. Básicamente órdenes o mandatos. Por ejemplo, vaya a la puerta, cierre la ventana. Son órdenes. Son oraciones que están en un modo imperativo. ¿Por qué? Porque me expresan la actitud que tiene el hablante al decir cierre la puerta, que es una orden. ¿Ok? Cuando hablamos de modo, entonces tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, que son conceptos que tenemos que aprender para poder identificar. Hola, buenas noches, Jesús. Son conceptos que tenemos que identificar para poder conjugar los verbos o para poder identificar la conjugación de los verbos según el paradigma en el examen. Entonces, es importante que siempre recordemos que hay 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahora van a ver que en el paradigma verbal, cada uno de estos modos tienen miles de tiempos, que son los que vamos a estudiar. Cuando hablamos de personas, se refiere a la cantidad, bueno, no a la cantidad, sino a la persona que hace la acción, que hace el verbo. Por ejemplo, primera persona, sabemos que la primera persona es cuando nos incluimos nosotros. En singular sería yo, en plural sería nosotros. Primera persona siempre es donde se incluye usted mismo. Segunda persona, tú, usted, vosotros, ustedes. Y tercera persona, él, ella o ellos o ellas o ustedes. Cuando hablamos de número, ahí sí es la cantidad de personas que habla, que hacen la acción, que hace el verbo. Por ejemplo, plural es, por ejemplo, decir ellos van al cine. Ahí está en plural, ¿por qué? Porque habla de muchos, ellos. A decir ella va al cine, que estaría en singular. Yo siempre les digo que recuerden que singular, la palabra singular, inicia con S de solo uno, de solito. Entonces, para que recuerden que singular siempre se refiere a una sola persona. Y por último, el tiempo, que me va a indicar el momento en que se realiza la acción. Puede estar en presente, pasado o futuro, que son los tiempos que nosotros conocemos, ¿verdad?, desde la escuela. Que existe un tiempo presente, un tiempo pasado y un tiempo futuro. Lo que pasa es que en el paradigma verbal, para efectos del paradigma verbal, tenemos que considerar que al pasado no le vamos a llamar pasado, sino que le vamos a llamar pretérito. En el paradigma verbal no existe la palabra pasado. En vez de pasado, es pretérito. Es decir, que cuando me estén hablando en el paradigma verbal de pretérito, quiere decir que es en un tiempo pasado. Ahora, como les dije, nosotros siempre hemos conocido estos 3 verbos, ¿verdad? Desde que tenemos uso de razón. Presente, pasado y futuro. Pero en el paradigma, estos tiempos se pueden dividir en un presente simple o un presente compuesto, un pretérito simple, un pretérito compuesto, un futuro simple o un futuro compuesto. O sea, cada tiempo tiene 2 tiempos más. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tiempos simples es cuando solamente se está conjugando un verbo. Ejemplo, ella corrió hoy. Cuando hablamos de tiempos compuestos es cuando vamos a utilizar más de un verbo.
es decir, dos. Por ejemplo, ella hubiese corrido hoy. Entonces estamos usando el verbo haber más otro verbo en la misma oración. Entonces van a ser tiempos compuestos. Otro ejemplo, he comido, había comido o habré comido. ¿Está claro? Cada tiempo va a estar en simple o compuesto. Por ejemplo, un presente sería ella corre. Eh, un presente compuesto sería he comido, por ejemplo. Bueno, no, porque en ese ya estaría en pasado. Pero siempre que hay dos verbos va a ser un tiempo compuesto. Por eso se le llama compuesto, porque está compuesto por dos. El simple es porque simplemente tiene un verbo y ya. Esos son algunos conceptos que tenemos que considerar y que van a ver que sí los necesitamos ahora que vamos a entrar a ver el paradigma verbal. ¿Dudas o preguntas con esta tabla? ¿Todo claro? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, sí la escucho. Bueno, yo sí la escucho. Ok, perfecto. Nada más para saber entonces que es que no tienen ninguna duda. Entonces, ahora vamos a ver el paradigma verbal como tal. Yo les pasé dos documentos y un resumen. Entonces, les paso, a ver, les pasé un documento que dice paradigma verbal, ese sí está completito. Luego dice otro nociones, paradigma verbal nociones, ese está ya resumido. Y el que dice resumen es, como dicen, el resumen del resumen. Para que, eh, para que ustedes vean con cuál de los tres les va mejor para repasar. Ya les voy a compartir acá. Profe, esa que puso primero, esa usted la envió, la que estaba presentando. El cuadro está en el archivo de verbos regulares o irregulares, lo que vimos la semana Ah, pasada. ok, perfecto. Ujú. Profe, una consulta. Dime. Con esa lista, bueno, yo estoy observando ahí de verbos regulares y irregulares. ¿Cuál es la idea o cómo se evalúa eso? ¿O qué es lo ideal? ¿Aprenderse toda la lista? O, No. Solo darle como una ojeada a las excepciones, porque hay algunas excepciones que podrían ser verbos regulares, pero en realidad son irregulares, como el verbo salir, y los que yo les iba dando la semana pasada. Recuerdan que yo les dije, apunta que el verbo salir es irregular. ¿Ves? Hay algunas excepciones. Yo ahora les marco cuáles específicamente se tienen que como tomar en cuenta, porque parecen que son regulares, pero en realidad son irregulares. Ahora les marco los de esa lista. ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, ya les comparto. Ok, ¿están viendo la pantalla? Sí,
Ok, como les dije, cada modo tiene su tiempo, ¿verdad? Y cada tiempo tiene su tiempo simple y compuesto. Primero vamos a ver el modo indicativo. ¿Qué tipo de acciones representa el modo indicativo? ¿Reales, hipotéticas o deseos o órdenes? Acciones reales. Acciones reales, muy bien. Vamos a ver primero eh, los tiempos simples del modo indicativo. ¿Qué quiere decir simples? Que solamente vamos a tener en la oración un verbo, nada más. Hay algunos que vamos a aprender, los nombres los podemos identificar a raíz de, a ver, el tiempo lo podemos identificar a partir del nombre que tiene. Pero hay otros que sí tenemos que aprendernos la fórmula. Yo les voy a ir marcando para que también lo tomen en cuenta. Por ejemplo, sabemos que el presente simple, el presente es el hoy, ¿verdad? Son acciones que se estén realizando ya, en un momento. Simple quiere decir que va a ser solamente un verbo. Entonces, por ejemplo, yo canto, los niños estudian, son acciones que están en presente porque se están realizando ya, porque ya se realizaron. Y son simples, ¿por qué? Porque solamente tenemos un verbo. Entonces, el primer tiempo, vean que solamente tenemos un verbo conjugado. Por eso es que se llama simple. Entonces, ¿qué hay que recordar del cuadro que vimos? Que cuando se habla de simple es solamente un verbo en la oración. Y vean que con solo el nombre de este tiempo ya sabemos qué va a señalar. Que va a señalar acciones que se estén realizando en el momento. Que si yo les digo, em, conjuguen eh, el verbo comer en presente simple. ¿Cómo sería? Yo como. Yo como. Ajá. Con el nombre que tiene el tiempo ya podemos saber la respuesta correcta. Que si nos ponen en el examen la oración, los niños estudian y en las opciones me pongan los diferentes tiempos, ya sabemos que es presente simple. ¿Ok? Ahora, vamos con el pretérito imperfecto, que es el segundo tiempo del modo indicativo. ¿Qué era pretérito? Pasado, profe. Pasado, muy bien. Ok. Pasado. Ahora, aquí viene un nuevo concepto. Imperfecto. ¿Qué quiere decir cuando en el tiempo viene la palabra imperfecto y la palabra perfecto? Esos son nuevos conceptos. Ya se los voy a poner acá. Ok, cuando hablamos de imperfecto, son acciones que no han sido terminadas por completo. Pero cuando hablamos de perfecto, quiere decir que son acciones terminadas. Que si yo les digo, vamos a ver, vean la diferencia de la oración yo cantaba a yo canté. Yo cantaba me indica una oración que no ha sido terminada por completo. En cambio, si yo digo yo canté, ya la acción terminó. ¿Notan la diferencia entre yo cantaba y yo canté? Las dos acciones están en el pasado, pero una está terminada por completo y otra no. ¿Está claro? Sí, como finalizada la acción, profe. Exactamente, esa es la palabra, finalizada.
Pretérito perfecto, la acción está finalizada por completo. Yo canté. Pretérito imperfecto, la acción no ha sido terminada. Es muy distinto decir ella jugaba sin cesar a ella jugó sin cesar. Es de analizar el sentido de la oración. Entonces, vean que si yo les digo conjuguen el verbo vivir en pretérito imperfecto, ¿cuál sería? El verbo vivir. Yo vivía. Yo vivía. Y en pretérito perfecto, Yo viví. yo viví. Vean la diferencia. Con solamente el concepto, con solamente el nombre, ustedes deducen la conjugación del verbo. No necesitan, porque yo les mandé también esta explicación, ¿verdad? Este cuadro con el que estamos explicando. Y está el otro, que lo que viene son las terminaciones. Porque yo les puedo decir, recuerden que el pretérito imperfecto es verbos terminados en aba. Y que el pretérito perfecto son verbos terminados en e, en e y en i, tildados. Yo no les voy a poner a ustedes a que se aprendan todas esas terminaciones de todos los tiempos, porque son muchos. Apenas estamos viendo los simples del indicativo. Es más fácil si aprendemos a identificarlos con el mismo nombre. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces ya sabemos y tenemos que recordar que imperfectos son acciones que no han sido finalizadas, pero que están en el pasado porque dice que es pretérito. Y el pretérito perfecto son acciones que han sido finalizadas. Por ejemplo, yo canté. Luego tenemos el tiempo futuro, que se le puede llamar futuro simple o imperfecto. El futuro simple o imperfecto ya sabemos, o sea, puede llamarse futuro simple, puede llamarse futuro imperfecto. Sabemos que estamos hablando de futuro, son acciones que no han sido realizadas, ¿verdad? Que se van a realizar. Por ejemplo, yo cantaré, ¿verdad? Es una acción del futuro, simple. ¿Por qué simple? ¿O por qué le llamamos futuro simple? Porque solamente un verbo. Ahora, viene el condicional simple. El condicional simple sí necesito que se lo aprendan, ¿verdad? Se lo voy a marcar aquí. El condicional simple indica una situación hipotética, ¿verdad? Situaciones que son deseos, pero en tiempo real. Pero el condicional simple es un tipo de futuro, ¿verdad? Solamente que sería hipotético. ¿Y cuál es la fórmula del condicional simple? La terminación IA. La terminación IA. Sería ahí la fórmula del condicional simple, para que lo marquen ahí. Voy a abrirles este otro para que no, este no es. Ya les pongo el otro documento. Les voy a mandar una foto de los tiempos que sí tienen que irse aprendiendo las terminaciones, para que lo tengan ahí más a la mano. En este caso, primero el condicional simple. Ahora, vean que de 5 tiempos solamente les he dicho que se tienen que aprender una fórmula, la del condicional simple. A que se tengan que aprender
la 5, ¿verdad? Entonces, esos son los tiempos simples del modo indicativo. Ahora, vamos con los compuestos, que viene siendo lo mismo con los nombres. Lo único que cambia es que son compuestos. ¿Qué quiere decir que sean compuestos? Que están conformados o que están compuestos por dos verbos. Entonces, el primero, pretérito perfecto compuesto. ¿Qué quiere decir? Pretérito, una acción del pasado, perfecta, una acción del pasado que ha sido terminada y compuesta, ¿por qué? Porque tiene dos verbos. Ejemplo, yo he cantado. Acá tenemos el verbo haber más otro verbo en participio. Como hay dos verbos en la oración, por eso este tiempo pertenece al modo indicativo compuesto. Yo he cantado, una acción del pasado que ha sido terminada. ¿Ok? Pretérito pluscuamperfecto. Otra fórmula que hay que aprenderse. Había más una acción en participio. Voy a mandárselas ahí. Pretérito pluscuamperfecto. Es así, definitivamente se la tienen que aprender. ¿Por qué? Porque es una acción, es más difícil de entender agarrándole el sentido a la oración. Porque va a hacer referencia a una situación que está en el pasado, porque vean que es pretérito, pero que está relacionada a otra situación del pasado. Entonces, por ejemplo, yo había terminado de barrer cuando ellos llegaron a la casa. Entonces, ¿qué quiere decir ese había terminado? Que primero barrió y después ellos llegan a la casa. Hay dos acciones que están relacionadas, dos acciones del pasado que están relacionadas. Entonces, para no ponernos ahí a tratar de entender cada una de las oraciones, a ver dónde hay dos verbos que estén en pasado y que estén relacionados, mejor nada más se aprenden que el pretérito pluscuamperfecto es había más otro verbo en participio. ¿Qué quiere decir participio? Que tiene terminación en a, oído, tos, cho. En este caso, había terminado. Tenemos la fórmula había más otro verbo en participio. Ojo, chicos, que cuando hablamos de tiempos compuestos, los dos verbos tienen que estar juntos porque forman un gran verbo, por decirlo de alguna manera. Siempre están juntos. ¿Ok? ¿Está claro? Del modo compuesto del indicativo es el modo más grande. Es el modo que tiene más tiempos. Entonces, si esto ya vieron mucho, ya van a ver que los otros dos son sumamente chiquitos. El pretérito anterior es otro tiempo que sí se van a aprender también la fórmula. Okay. Que sería V más participio. El pretérito anterior, ¿por qué les digo que se aprendan sí la fórmula? Porque es un tiempo que casi no se utiliza. O sea, casi nosotros no utilizamos el V. Entonces el pretérito anterior es la fórmula V más otro verbo en participio. Por ejemplo, algunos invitados se marcharon cuando hubo terminado la cena. Entonces tenemos el verbo hubo más otro verbo en participio. Luego tenemos el futuro compuesto, futuro perfecto, que ya sabemos que con solamente que diga la palabra futuro es una acción que se va a realizar, y perfecto, que ha sido finalizada. Ejemplo, cuando llegue el invierno, habremos recogido toda la cosecha. Tenemos acá el verbo haber más el otro verbo en participio.
Habremos recogido. Una acción del futuro terminada en modo indicativo. Y el condicional compuesto que viene haciendo el mismo caso que el simple. ¿Recuerdan? El caso de, el condicional simple era con la terminación IA. Vean que en el condicional compuesto, ¿cuál es la fórmula? El verbo haber con terminación IA más otro verbo en participio. Se respeta la terminación del condicional simple, que era IA. Ejemplo, si me hubieras llamado, yo te habría ayudado. Vean que se respeta la terminación del condicional simple. Tenemos entonces el verbo haber más otro verbo en participio. Estos son los tiempos que hay en el modo indicativo. Ya les voy a mandar la foto de esos dos, perdón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vean que en total, tomando en cuenta tanto el tiempo simple como el tiempo compuesto, son bastantes, son 10 en total. Son 5 simples y 5 compuestos del modo indicativo. Ahora, ¿cuántos se tienen que aprender, por decirlo así, de memoria la fórmula? De 4. Los demás, con solo el nombre, ustedes lo identifican. Ya tomando en cuenta, obviamente, que pretérito es pasado, lo que significa futuro, lo que significa simple, lo que significa compuesto, lo que significa perfecto e imperfecto. Ya con eso ustedes pueden identificar en qué modo o tiempo están los verbos. Y los que se tienen que aprender con las fórmulas, el condicional simple que termina en IA y el condicional compuesto es la misma terminación, solamente que está compuesto por el verbo haber más participio. ¿Preguntas o dudas? Súper claro está. Que ya que están Profe, entendiendo. una consulta. Sí. Es que cuando uno ve los exámenes, por lo general las preguntas tienen como ciertas trampillas, digamos, para que uno Ajá. Por lo ejemplo, estime. que les pregunten o les pongan una oración donde todas las opciones estén en pasado, pero lo que va a determinar la opción correcta sea la fórmula. Si es un Exactamente. pretérito perfecto, si es un pretérito imperfecto, porque los dos son Y, pasados, pero si usted no sabe qué significa perfecto e imperfecto, no va a poder saber cuál es la respuesta correcta. claro. Ujú. Por eso les digo, tienen que aprenderse esos conceptillos que están ahí. Y de las fórmulas solamente esos, que son 4. 4 de 10 es mejor que los 10. Vamos con el modo subjuntivo. El modo subjuntivo, Profe, ajá, sí, disculpe, de esos 4 que hay que aprenderse son el condicional simple el y condicional compuesto, el pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto. ese. Ujú. Perfecto. Ok. Recuerden que el pretérito anterior casi no se utiliza y es hubo más otro verbo en participio. Ok. Vamos, yo les dije que íbamos de más a menos. El modo indicativo tiene muchos tiempos, tiene 10. Vean que el modo subjuntivo solamente tiene 6, 3 simples y 3 compuestos, que ya se nos va a hacer más fácil identificar. Chicos, los conceptos significan exactamente lo mismo. ¿Qué me va a decir a mí la diferencia? El modo. Vean que el presente del modo indicativo es yo comí, yo como. El presente del modo subjuntivo es quiere que coma toda la noche. Un deseo. No es una acción realizada,
es un deseo. Recuerden, cuando hablamos del modo subjuntivo son acciones que se desean o acciones hipotéticas que no se van a realizar. En cambio, el indicativo sí. Y generalmente el modo subjuntivo viene por la frase ojalá que. En este caso, quiere que. Que si yo pongo ojalá que coma toda la noche, sigue sonando como un deseo. Entonces es el modo subjuntivo. Pero los términos vienen siendo lo mismo. Lo que me va a indicar a mí la diferencia es el modo. Y recuerden que cuando hablamos de modo es la actitud del hablante. Entonces, el modo indicativo son acciones reales. En el modo subjuntivo, el hablante habla en forma de deseo, en forma de acción hipotética, que no se va a realizar. Presente, ya se los expliqué. Pretérito imperfecto, un pasado que no ha terminado. ¿Cuál es un ejemplo? Quería que comiera todo el día. Quería que comiera. Ese comiera está en pasado, que no ha sido terminado, pero ¿qué me dice a mí que es del modo subjuntivo? Ese quería que me está diciendo que la acción no es una real, sino era un deseo en ese momento. El futuro simple o imperfecto, igual una acción en un futuro. Si se lo ponen en un examen como futuro simple, saben que es una acción del futuro que solamente va a tener un verbo en la oración porque dice que es simple. O si me lo ponen como futuro imperfecto, es una acción en el futuro de una acción que no ha sido terminada porque es imperfecto. Amare, comiere, por ejemplo. Ok, en el modo subjuntivo también hay una fórmula que vamos a aprender, que es el pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? Nos aprendimos la fórmula del pretérito pluscuamperfecto en indicativo, nos aprendemos la fórmula del mismo tiempo, pero en subjuntivo, en el modo distinto. ¿Cuál es la fórmula? Hubiese, hubiera más participio. Ya estamos hablando de compuesto, entonces está formado por dos verbos. Hubiera amado, hubiese amado. Es el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Y vean que la del pretérito pluscuamperfecto del modo simple era había. ¿Ok? Son distintos. Se llaman igual, pero ¿cuál es la diferencia? El modo. En modo indicativo es había, en modo subjuntivo es hubiese, hubiera. Pretérito perfecto, un pasado terminado. Haya comido. Futuro perfecto, un futuro terminado. Hubiere vivido. ¿Okay? Vean que son los mismos conceptos. Lo único que cambia es el modo. Y el modo es lo que tenemos que tener claro. El modo subjuntivo. Y vamos con el modo imperativo. Que vean que el indicativo eran 10, el subjuntivo eran 6. El modo imperativo es solamente 1. El modo imperativo me indican órdenes. Entonces, como me indica órdenes, tienen que ser el único tiempo que existe es el presente. Porque son órdenes que se tienen que hacer en el momento, obviamente, ¿verdad? Porque son órdenes. Entonces, bailen, baila, coman, cierre la puerta. Solamente tiene un tiempo el imperativo. Me indica el imperativo una orden que va a estar siempre, siempre en un tiempo simple presente. ¿Qué quiere decir simple? Que solamente el imperativo puede estar con solamente un verbo conjugado, no con dos. No tiene tiempo compuesto, solamente simple. Y en este caso, solamente